Bram Stoker, Drácula, de Lugosi, no, del otro, o de Lugosi. Entonces, en el Cultural de ABC, venía en el Cultural de ABC, venían de vez en cuando cosas de películas clásicas y tal, no sé por qué. Entonces salía un dibujo del actor de turno metiéndole un mordisco impresionante en el cuello a una starlet de estas y tal. Ah, te va a comer, ¿no? Y entonces me vino a la mente, digo, confiesa que te pone, o sea, esto, que te pone que te muerda un vampiro y volverte vampiresa, o sea, es que yo creo que es lo, o sea, lo más, el sueño erótico de cualquiera, ¿no? O sea, que le muerda una vampira o si eres mujer que te muerda un vampiro. Entonces ya tener la vida eterna oscura, ser un opresor de la noche y joder, dormir en un ataúd forzado de seda, ¿no? Eso tiene que ser el colmo, o sea, además, es bien arropadito, eso tiene que estar hasta bien. Entonces de ahí viene. Entonces un día me di cuenta de cuando empecé a moverme con las cosas estas del Instagram, que era muy naif yo de esas cosas, pues me di cuenta que con la almohadilla esta, el hashtag que llama. Entonces ponía y dije, vi que la gente ponía cosas y ponía mucho, ¿cómo era lo que más ponía entonces? Follow for follow, seguir por seguir. Entonces la gente recolectaba y dije, esto es una ordinariedad y tal. Y dije, bueno, hay que buscarse algo. Y entonces de repente no sé por qué, sí, porque tenía yo como una especie de pseudobanco de imágenes recortadas en un sobre que debe andar todavía por ahí, donde metía las cosas que me gustaban con el fin de hacer un día algo con ellas. Entonces, el confiesa que te pone que ha venido en su día unos años antes, pues lo vi ahí y dije, bueno, pues entonces hay que hashtag que identifique el colmado de San Andrés, confiesa que te pone. De ahí, entonces eso ya, bueno, pues a una bola y es divertido, porque claro, no sé por qué, se me ocurrió poner guión bajo, pues queda como más chulo, y luego la gente pues no, se olvida el guión bajo y lo pone todo corrido y bueno, pues ya entonces no salgo en mi, no domino mi propio dominio, es una cosa genial. Lo hemos regalado al público, hay que hacer con todo, generosidad ante todo. Entonces hasta ahí podemos, pienso yo, que ese es el rollo del confiesa que te pone. Además me pone muchísimo, porque eso es como confesar algo, es decir, eh, tú estás, cosas que son muy tópicas, que son de una, que nadie quiere decir que le gustan de verdad, porque me gusta ir de bares, me gusta la playa, me gusta Benidorm, yo qué sé, me gusta ir a Comillas y pasearme por el Corro Campíos el 31 de julio, perdón, con aquello lleno de gente con las pantorrillas tatuadas en chándal y sentarme en el peor bar de todo el Corro Campíos, que es el más caro, el peor servido, y tienes un morbo, y dices, joder, confiesa que me pone, o sea, estoy aquí. Pues es un poco igual, el colmado, una cosa oculta, dices, pero en el fondo te pone esto, te pone estar aquí. Beber es una actitud, hasta para uno solo. Es decir, abrirse el frigo, destaparse una cerveza y meterse al gollete, pues bueno, pues está bien, ¿no? Pero si te has molestado 10 minutos antes o media hora en meterte la copa, que luego se estropee la cerveza, pero meterte la copa a enfriar en el conge y la sacas y la patata frita y le das un poco de ritual, pues aunque estés bebiendo tú solo y seas un borracho doméstico solitario, ¿no? Pues no estás amorrado ahí al pilón, ¿no? No bebáis a morro. Esto, el dandismo y beber empieza desde pequeños. En mi casa, donde vivía yo de pequeño, pues era la típica casa de estas, pues mucho pasillo, muy largo, muy pues, como todas estas casas, pues pasillazo, y entonces en un extremo ahí a unos veintitantos metros del office, pues mi madre en el cuarto de la tele, ¿no? Pues, o medio echada la siesta y a dormir en el sofá. Y, y el frigorífico, un frigorífico que daba calambre, por cierto, el hijo puta, porque teníamos la, perdón, teníamos la costumbre de andar descalzos mucho. En casa yo se andaba descalzo, siempre tenía los pies negros, negros como tizones. O sea, era una, había que lavarse todas las noches en el bidet, porque de mí lo de lavafrutas, bueno, esto decía, pero después de que tus padres se acuestan, no, lavaste, no sabías bien cuando había que lavarse los pies, pero había que lavarse, no vas con esos pies a la... Entonces tú ibas con el frigorífico, pues no sé por qué, daba unos calambrazos que te arrollaba, que te quedaba sujeto ahí. Pues me ha quedado 125. Una vez me enganchó uno que casi me deja tumbado, me callé. El caso es que tú ibas allí y lo de beber, entonces había a lo mejor Coca-Cola,
a veces, o una botella de esas de Cas de litro, o calcio 20. Calcio 20 estaba muy rico, a morro. El calcio hay una edad que sabe buenísimo. O agua fría, o leche, lo que fuera. Y ibas corriendo ahí, pero corriendo, pero de puntillas, descalzo, sin hacer ruido, como los ladrones, como el gato que tenemos detrás. Y entonces llegabas allí, abrías el frigo, y el frigo, aunque tú tuvieras cuidado, porque antes tenías cierto pánico atroz, entonces al calambrazo, ese calambrazo amenazante que no, además era un poco como una lotería siniestra, o sea, no tampoco iba a tocarte, ¡pah! Y entonces cogías así con dos dedos y entonces sin querer tintineaban las botellas, ¿no? Siempre algo que había dentro tintineaba. La botella de Sabin también, a mí me gustaba echarle un lungotazo de vez en cuando. Aquella botella de Sabin que traía de litro, que traía vino malo, bueno, no estaba tampoco malo, o de Pablo Barrigón, aquel que se devolvían los cascos. Entonces tú hacías así, cogías la coca que fuera y tu madre al extremo, pero a 20 metros. Se oía de la lejanía, como en un lo de Mafalda. ¡No bebáis a morro! Entonces, joder, eso. Y mi padre que te pedía un vaso de agua solo por incordiarte, porque... Y te lo hacía que se lo llevaras con un plato. Si no había plato y bandeja, te lo devolvía a la cocina. Y decía, hay que beber como los señores. Y tenía un poco de razón. Entonces, ese dandismo empieza un poco en la forma o sea, es pura autocomplacencia, ¿no? Entonces, si lo derivamos pues al mundo de la literatura, al cine, a todo, pues joder, el dandismo es glamuroso, lo de beber bien, ¿no? Los planos que salen. Cuando veis terrazas, ves libros de estos o folletos turísticos de Italia, por ejemplo, ¿no? Italia lo que primero se te... Beber Italia. No sé por qué, o sea, a mí, o una terraza de París, vale, la Cupul o el Café de Flores, un San Germán de Prés, este rollo, ¿no? Pero sobre todo uno se le imagina el colmo de la felicidad consumista es estar en una época no masificada de turistas, yo qué sé, pues en la Piazzetta Portofino o en la Piazza de la Señoría tomándose un Negroni, ¿no? Servida ahí rodeado de gente pues bien arreglada, ¿no? Pues eso, todo lo contrario que hemos dicho antes de lo del Corro Campíos, en comillas, el 31 de julio, día de San Ignacio. Entonces dices, hay que ver. Y entonces uno dice, joder, ¿por qué esta gente ve cosas tan bonitas, de colores rojos, sobre todo, los aperitivos, esos colores rojos? O cuando vas a Francia, que toma mucho pipermín, las chicas, y ves vasos con cosas verdes, dices, pero esto por qué en España se cultiva tan poco y no salimos de la cerveza a morro. Vas a Malasaña, a la plaza del 2 de mayo, y no saben salir del tercio de Mao bebido a morro y chuperreteado, que te dan ganas de decirle al camarero, llevan 3 horas chupando aquello, no bebáis a morro, para empezar, no bebáis a morro, beber en copa la cerveza, y cuando ya te quede poco, pues pídele otro al camarero, si no pídeme dinero que te pago yo una, hombre, que tampoco son, ¿qué cuestan? 4 euros una cerveza, que tienes 30 años, y tienes todas las pulseras de todos los festivales que has ido y que se te caen ya, como si solo te falta la de Peregrinada Fátima, no me jodes. Bueno, entonces el dandismo, la gente, ¿cómo bebe ahora? Eso es hace ver cómo bebe. Uno se da cuenta que el público pide muchas veces las cosas, pide una marca con determinado refresco. Es decir, esto yo no sé cuándo se envenena. Antes, tú te coges, por ejemplo, lo de las señoritas de la Cruz Roja, que sale Conchita Velasco, estupendísima ahí, tal, y hace un poco de... que es la socialmente la menos, pues es la muchachita de Valladolid que debe ir ahí, ¿no? Y cómo las otras sus amigas son todas estupendísimas, cómo la quieren y al final pues se consagran que van, no sé si ahí al sitio este que había en la carretera de La Coruña, al Villarrosa, creo, el Roma, uno que había mitiquísimo, y porque la van a dar el premio para que has recaudado la que más para Cruz Roja. Y llegan y antes de nada dicen, nos tomamos unos Manhattan, o sea, es increíble, dice, estás viendo una peli de los años 50 en España y las chicas que se supone que tendrán 18, 20 años como mucho, piden Manhattan, que es un trago muy serio. O
sea, que son 3 partes de whisky y una de vermut italiano, ¿no? Y dices, ¿y esto? Ahora tú le dices a una chica de esas edades un Manhattan y lo primero te dice, ¿eso qué es? ¿Una peli de Woody Allen? No, tampoco, ¿no? ¿Eso qué es? Las Torres Gemelas, ¿no? Un Manhattan, joder. Esto, ¿y qué lleva? Pues lleva 3 partes de whisky, a ser posible pues canadiense y tal, y vermut de Torino. Eso tiene que ser muy fuerte, eso tiene que pegar mucho, déjalo. Pero luego no les duele en decir, mentar una marca de una determinada ginebra española que tiene mucho éxito por lo demás, y me alegro por ellos, pero que sabe a aspirina infantil, y pedirlo por su nombre y decirlo, ponme eso con tónica. En vez de decir, me da un gin tonic, entonces se ha perdido mucho. Luego las marcas o sea, los brebajes que se veían antes, que tú veías a la gente mayor tomar gin fizz, cosas de esta, o te lo contaban. Fíjate, me acuerdo esto, en Asterio, que es un camarero muy mítico de Valladolid, con el pelo blanco, ya está jubilado, trabajó en Maga, pero trabajó también en Suizo, cuando el Suizo era Suizo, bueno, sigue siendo, el Suizo es el mejor bar de Valladolid desde su zona, o sea, de su zona lo que representa, quiero decir. Y en el Conde Ansúrez, cuando el Conde Ansúrez era el Conde Ansúrez, y al Conde Ansúrez iba Orson Welles, y esto me lo han contado mis padres. Cuando estaba Orson Welles por España haciendo campanadas a medianoche, cuando estaba, se presentaba allí y a lo mejor hacía una noche en Valladolid, porque, pues por no coger, pues, imagino que a lo mejor para ver exteriores o para hablar con alguien o porque le daba las ganas, vamos, le daba las ganas. Y me contaba Asterio que estaba de botones ahí. Dice, yo he visto a tus padres que venían pues con todo lo que era Valladolid era muy pequeño, venían todo elegante porque alguien les decía al director del hotel, está aquí Orson Welles. Entonces iba todo el Valladolid a ese día con más interés, pero no a molestar ni a pedirle autógrafos, pero a sentarse ahí para ver si se impregnaban algo de ese glamour hollywoodiense que traía este buen señor, ¿no? Que además debía ser pues una cosa digna de ver. Y me decía, y me ha contado mis padres, que bebían como escombros, o sea, llegaban a lo mejor después de comer a las 6 de la tarde, se sentaban y mantenían el bar abierto hasta las 3 o las 4 de la mañana, que se subían a la habitación, y al día siguiente estaban como nuevos. Y era bebían la media combinación, que es un invento de Chicote, que se bebía muchísimo en España y además ha trascendido, es internacional, y martinis. Pero claro, cuando hacen martinis no están hablando de ese martini que ponen en un vaso enorme en los bares, vamos a ver, en el bar de tu pueblo es divertidísimo. Ese martini en vaso de tubo, aquí en la Mudarra, con unas gambas, unas gambas hormigas, unas gambas a la gabardina, pues es que es el domingo después de misa. Y dices, qué rico sabe martini con esos hielos que tienen un hueco dentro, en un vaso de tubo, con un trozo de limón, y venga ahí tal, y te tomas 7 y estás con los de tu pueblo y te sabe riquísimo serlo. Ahí sí, ahí puedes decir, niño, estás en el pueblo, dame martini, de la botella sale de 1,5 litros, venga, tú echa ahí hasta que muramos. Y saca unas gambas y una patata frita y unos mostos también bien presentados, para los niños, saca mostos bien presentados. Y, claro, bebían martinis secos, o sea, martini, 3 partes de ginebra y 1 minuto de silencio por el martini, ¿no? Y te se ponían morados. Pero no me lo imagino yo a Orson Welles diciendo, deme un tal con tónica, ¿no? O sea, es que no me lo imagino. Mi tío estaba casado con la hermana mayor de mi madre. Mi tío Javier Salgado fue redactor del diario de Burgos. Entonces, cuando íbamos a Burgos, pasar alguna noche en el periódico era como un premio. ¿Quién se viene conmigo al periódico? Y ver hacer un periódico es de las cosas más fascinantes que puedes ver, y además siendo muy pequeño. Estoy hablando de los años, la primera vez que me iba al periódico, al diario de Burgos a verlo, sería pues en el 70 o así, tenía yo 8 años, 10 años, y te daban un carajillo, era buenísimo, y subía con cafés, que estaban los taxis en la puerta esperando, siempre había 2 taxis, por si tenía que se había pasado algo, o sea, siempre había un taxi ahí plantado que era casi de la redacción, y les lleva fulano, tal. Se quedaban a cierre. Mi tío Javier muchas veces se quedaba a cierre, por si también me entraba una esquela en última hora.
los teletipos, estoy de acuerdo. Entonces, había un bar que prácticamente funcionaba toda la noche para que les subiera café. Era como las novelas del comisario Maigret, cuando se prepara un interrogatorio que promete que va a ser largo y dice el comisario, dice, Lapointe, dice, dígame, comisario, llama a la Brasserie Dauphine y que suban emparedados y unos dobles de cerveza que tenemos para rato. Entonces, dice, joder, ¿quién? Y le ofrece cerveza y emparedados al detenido. Dice, yo quiero que me detenga Maigret y que me sometan al interrogatorio y me invite a cervezas, a demis y a emparedados. Eso es vida. Pues algo parecido pasaba con estos periódicos. Subía, entonces, en el gremio de los periodistas se bebía, porque les mantenía despiertos y vivos. Se tomaban mucho café y encima en Burgos, como Burgos hace bastante frío normalmente, hasta en agosto, pues la gente tomaba mucho carajillo. Entonces, le damos un carajillo a este, bueno, dáselo un poquito, tampoco, como además va quemado, tampoco te va tal. Luego empiezas a leer que si cosas que le inducen a uno, le dicen, bueno, pues léete a Umbral, que está muy bien. Pues Umbral, por ejemplo, en el Giocondo, que es un novelón, gira mucho alrededor de lo que se bebe. El Giocondo bebe chivas. Claro, es que chivas en esa época era lo máximo que podía aspirar un ser humano, ¿no? A tomarse un chivas con hielo. O sea, era el colmo de la sofisticación de ser un conocedor de los whiskies escoceses y de un estatus social. No los regalaban. En Madrid aquellas, yo sé que costaría en el año 70 un chivas. Pues a lo mejor 300 pesetas, ¿no? Una cosa así. Dices, 300 pesetas que era una burrada. Y el Giocondo se sacude chivas. Luego ya, cuando le llevan a cenar, pues ven pues el vino que se veía en Madrid, pues vino de Valdepeñas, ¿no? Luego no sé si está la Marquesa, toma también, ya no me acuerdo, pero toma algo muy determinado, sí toma Ginfis o algo de esto. O sea, es lo que vamos. Entonces, en la literatura se habla mucho de lo que se bebe. Hay muchos, y en estos escritores que luego son columnistas, porque Umbral al final es más columnista que novelista, pues te citan mucho lo que se bebe y lo han sabido. El último ejemplo lo tenéis con son que salen gente que está fallecida, Gistau y sus Negroni, ¿no? O sea, el Negroni, de los cuales me precio de poner muchos, pero es que tiene un sabor que yo creo que es muy estimulante para luego contar la actualidad o contar cosas. O sea, es algo que tiene un rollo ahí. Es muy literario, no se bebe, es muy iniciático, hay que beber, hay que tomárselo en serio, es una bebida, no te lo puedes tomar cascarte 7 a la ligera, ¿no? Entonces, da un punto la cafeína que tiene el Campari, bueno, se puede decir, vamos de rojo, Campari, qué cojones. Y tiene eso, ¿no? Despierta y los martini oyendo cuando oía yo a Albite con el programa de Carlos Herrera, el Savoy de Albite, ¿no? El Savoy de Albite, claro, si no has estado en Savoy y no sabes, pero tampoco cuesta mucho trabajo imaginar. O sea, es decir, es que te decía Albite, el Savoy, y su Savoy era un Savoy que llevaba él encima, ¿no? Pero el Savoy de Albite es el Savoy de Londres. Y claro, ahí no se ven tonterías. Ahí no va uno y dice, deme una ginebra que sabe aspirina con tónica. O sea, ahí dice, deme un hanky panky, ¿no? Y salía Manuel Alcántara y era raro que no saliera siempre a reducir un dry martini o sea, hay un darle vueltas a la cosa entre los buenos columnistas. ¿Por qué? Porque al final es un chollo de trabajo. Es un chollo, porque acaban gordos y obesos, pero les invitan a comer. Hasta Tucker ahí que escribía en el Punch, y me estoy leyendo ahora que es una delicia, el libro de los Snobs, que lo cogí en la feria del libro, habla de las invitaciones a comer en el Londres de su época, en el Londres victoriano, pero victoriano, primigenio victoriano, porque Tucker es antiguillo, es de la época de Dickens y eso. Y entonces dice, nos matamos los cronistas, dice, al final es una forma de snobismo, porque nos invite la duquesa de no sé qué, olor no sé qué, a su casa por ver ahí a un pelma cantante, un tenor que es un pelma,
acompañado al piano por un polaco que es otro pelma, y dice, pero bueno, nos tomamos ahí el Oporto, porque entonces ellos veían Oporto y los Jerez a cuenta de aquí de Elor y tal, y bueno, y luego hay que sacarles en la crónica de sociedad y te lo pagan invitándote de nuevo, luego que si a las carreras o si a... O sea, es un poco eso. O sea, el columnista al final es, si se lo monta bien, puede coger muchas cosas buenas de la vida, porque tienen una influencia brutal en cuanto a, oye, hay que lanzar este hotel, pues oye, que venga fulano, mengano, le pagamos una buena cena 4 días aquí fuera de temporada, que no nos cuesta mucho dinero, lo que más bueno, pues tampoco le va a ser en temporada alta, no fastidies, claro. Las columnas hacen mucho porque la gente beba bien, que es lo que, vamos, o sea, de darle glamour, darle un cierto dandismo a la forma de beber, porque primero, si estás evitando, ahí está el asunto, o sea, si estás escribiendo, pues a lo mejor tú no puedes poner determinada, en tu columna no puedes poner tal determinada marca de tal, porque pueden decir, pues le han pagado, tal. Entonces, si tú hablas de, hombre, si hablas de martini, pues no estás haciendo ninguna publicidad, porque además todo el mundo sabe que un martini no necesariamente lleva martini, ¿no? O sea, insistimos, son 3 partes de ginebra y 1 minuto de silencio por el martini. Esto, entonces sale un poco así oye, estoy tomando un Negroni y a lo mejor no está tomando, pero lo metes bien en la columna. Estoy transmitiendo, lo que os estoy diciendo con mi columna es que estoy disfrutando de una vida que vosotros no podéis, pero que os fascina y os gusta, y de todas formas no me la envidiáis, sino que os hago partícipes de... Es decir, imagino que la misión del columnista, que en principio es un cronista social, básicamente. O sea, Marcel Proust, cuando era el cronista del Jockey Club en París, que era lo que... Es que además realmente es a lo que aspiraba, ¿no? Luego, claro, ya trasciende, porque empieza a ver que ahí hay mucho más donde sacar, pero realmente él se hubiera conformado con eso, o sea, podría haber sido columnista pues no sé dónde publicaría, pues yo qué sé, ¿cómo se llama aquel? En el Gil Blas o uno de estos de francés, algo he visto que... Pero hacía crónica de sociedad, ¿no? El columnismo es crónica de sociedad, política o actualidad, pero realmente es muy social. O sea, a no ser que sea eso, un González Ruano, que al final el tío estaba en su torre de marfil, que le da, o sea, le da ajeno todo, o sea, el tío escribía de oídas ya, pero es porque es que no le hacía falta. O sea, ya se había, o sea, cuando en España no había viajado nadie, el tío, pues había sido huésped de nada menos que de Italo Balbo, ¿no? Italo Balbo les mete, le dice, hace muy bueno para tomar unos whiskies en el desierto, mete a sus invitados en el avión y se plantan en mitad del desierto en Libia y se toman unos whiskies y dice, el otro, un despliegue, te lo cuenta, dice, en 5 minutos, cuando llegamos ya habían montadas otras tiendas de campaña, camareros de uniforme, scotch frío, o sea, el whisky escocés helado. Dice, vivía mejor que el rey Victorio Manuel, o sea, el gobernador de Libia, ¿no? La gente de antes, pues la época de muchos de vuestros abuelos, de los padres, eh, se tomaban el ocio más en serio. Es decir, llegaba el domingo y el sábado y se vestían de sábado y de domingo, se endomingaban en el mejor sentido de la palabra. O sea, las salidas eran eh, era una cosa seria. Era como dicho hacer un retrato, pues de eso es para el libro de familia. Un retrato es una cosa seria, no se toma a la ligera, no es como ahora, estamos retratando todo. Las bebidas, no solo en España, sino imagino que también en el resto del mundo eran un poco más agrestes, un poco más fuertes de sabores o incluso tal.
Y en España, en esas épocas, precisamente, pues teníamos que tirar mucho de nacional, pues porque, pues por la autarquía, por las relaciones que tenía España entonces con el resto del mundo, y los whiskies buenos y los coñas, eso pues se pasaba todo de contrabando, porque si no había que pagar unos aranceles gordísimos. ¿Y qué pasaba? Pues yo creo que en los años 50 y 60 conoce, aparte de este Chicote, que es el número uno en esto, pues se dan cuenta que mezclando las bebidas nacionales, que eran pues, no tenían por qué ser peores, pero bueno, tendría menos prestigio, más peleones, pues el whisky de aquí, las ginebras de aquí, tal, pues haciéndolas, los tragos cortos, mezclando, pues sacaban unos cócteles que ya existían y con unas muy aproximados al estándar, ¿no? Al fetén que te podían dar pues en cualquier bar de París o en el Lido en Venecia o en el Waldorf Astoria en Nueva York. El Waldorf pues salían, claro, pero también era... Pero el público adoptaba, o sea, las personas adoptaban intentaban emular esa forma de vestir, de consumir que veían en las películas. Salía a tomarse una cerveza o un café después de trabajar, que está muy bien, porque te lo has ganado. Y dices, oye, vamos a tomar un esto, que salir el sábado a que solo sales al vermú o el domingo y salir con la camiseta con la que has dormido, ¿no? De color gris de haber dormido con ella, ¿no? Y dices, pues hombre, tampoco eso. Mira, el otro día estábamos en el Parador de Cuenca, que fue una cosa muy bonita. Y nos dio una mesa buena. Y llegó una parejina de argentinos, jóvenes ellos. No hablaba mucho por el móvil y tal, y nomás, y decía tal. Pidieron muchísimo, de tal manera que tuvieron que rectificar a mitad, porque claro, empezaba a pedir. Y la argentina era como muy vegana, muy así, un rollo muy argentino. Y venían de hacer trekking, por ahí. Con el pantalón lleno de barro. Sandalero. Y dices, hijo de mi vida, en el parador hay que reservar. Es decir, ya sabes que tiene reserva, ya se está mirando los miradores de Cuenca, esos miradores que hablabais antes, que son la línea. Pues llegas y te cambias. Hombre, por favor, un respeto, que estás en un convento renacentista, que estás en un parador de turismo español, que los camareros van impecablemente vestidos, que el servicio es de lo mejorcito que te pueden dar. Pasan primero por... Que no hace falta que te duches, pero cámbiate de pantalón. El que todos los años me empeño y me cuesta trabajillo, porque la gente no se hace, por el sabor que tiene un poco a hinojo, anís y menta, un pastis. El pastis por la mañana, vamos a ver, es la hora del aperitivo, con su agua fría al lado y el hielo, ese color amarillo, ese aroma dulzón que suelta de hinojo, es como estar en una película de Eric Romer, o sea, es que hay que pasar o sea, el pastis además es muy hermana mucho porque no deja, es una cosa muy refinada, pero a la vez es muy working class, es muy popular, es muy marinera. Y ahí se resume, igual que en el vermú italiano, el vermú de Torino, se resume se resume como en un buen expreso, como en un café. Joder, es que en un café te estás bebiendo Italia. O si estás en Portugal te estás bebiendo a Pessoa. O sea, es que un café en la Brasileira, en Lisboa, es que te estás bebiendo mucho más que un café, no es una bica, es que estás bebiéndote, pues eso, te estás bebiendo pues todos los heterónimos de Ricardo Reis, ¿no? Pues el vermú lo tienes que tomar como si te estás bebiendo un poco de Florencia, un poco de Italia, un poco de... Tú que has estado, yo no. Via Condotti, Roma, Marcello, los Alfa Romeo, eso, o sea, eso se resume en un vaso. Eso, el que es columnista, solo tiene que saber contar a la gente para darle un poco de esas migas, pero no para hacerles envidiarlo, sino para que lo intenten emular en su pequeño espacio. Es decir, tú puedes conseguir que el colmao sea un trocito de Francia, sirviendo un pastis. Me duele que la gente, hay domingos que me pongo un pastis, le hago una foto, lo subo a las redes y
Y ese día me gustaría que la gente pidiera pastís, pues que entras en el bar y como en ciertos bares de la Provenza francesa, que hueles y hay aroma de pastís, igual que en tiempos antes olía a castellana en los bares después de comer, en los pueblos olía a faria, a castellana y a sol y sombra. Y el sol y sombra habría que recuperarlo. El sol y sombra no deja de ser un Sazerac, que es el cóctel de Nueva Orleans, a la española, con otras medidas. Pero el Sazerac podría ser el padre del sol y sombra o al revés. Pero bebida para recuperar para este verano obligatorio, pastís de Marsella, por favor. Que la gente beba pastís, con agua bien fría. No coloca tanto, no es cabezón. Es como todo. Si tomas los que hay que tomar, o sea, no hay que coger. Luego te puedes pasar una cerveza y no ha pasado nada. Y huele. Y es que en el momento está eso, dices, es que ahora va a aparecer eso. Un set de rodaje y va a aparecer el mismísimo Eric Romer redivivo diciendo acción y metiendo la cámara siempre como la metía él, que pues, nunca hacía picado, siempre la cámara siempre iba, usaba también el plano americano, pero menos, pero siempre iba a medios planos, cercanía, y como si tú fueras un comensal, siempre a vista de, eso es lo que logra ¿no? Con su, y que te invita a la película, pues volviendo a lo del columnismo y el alcohol, digamos, las bebidas, los aperitivos, pues tiene un poco, o sea, te tiene que es una invitación, el beber es una invitación a la vida. Y estoy vivo, señores, hace buenísimo, estoy en un sitio maravilloso, esto se merece un trago.